Son casi las 5 de la mañana y nos vamos de viaje. Como muchos sabrán, yo vivo solo a 3 horas del centro de Tokio, muy cerca a una prefectura de nombre Saitama, pero en esta búsqueda de lo retro viajo alrededor de 7 horas a la velocidad de la luz para poder irnos a otro lado del país del sol naciente, y me refiero a la ciudad de Osaka. Veremos qué podemos encontrar en tan solo un día de búsqueda. Por suerte existen muchas tiendas y todas están bastante cerca. Así que empecemos. Y llegamos. Acá he venido con unos muchachos. Este es el equipo. Estos son los 4 fantásticos, muchachos. Acá estamos. Este estacionamiento solamente de 2 autos nada más. Solamente 2. Aquí. Escondido entre 2 edificios. Ahí están los muchachos como campamento. Increíble. Y para empezar esta búsqueda, pues hemos bajado de Nippon Bashi. A ver qué encontramos por aquí. Y lo primero que nos cruzamos es un mandarake. Mandarake shiteru. No sé si se puede grabar en este, pero vamos a ver. Tendremos cuidado igual. Todo esto está lleno de figuras, por ejemplo aquí de los Transformers. Algunos son de las primeras generaciones. Ese es 80 y algo. Esta caja de atrás. Está 27.000 yenes. Al frente pues están las sueltas. Este ya es de Transformers, pero la etapa de Beast, ¿no? Cuando era un simio, un leopardo, etc. Este de acá está 1.000 yenes. Es decir, sus precios no es que estén exagerados tampoco. 1.500, 1.200. Las figuras de los Transformers es algo que últimamente le estoy dedicando mucho tiempo en leer, junto con las figuras de Gundam. Y dejando de lado las figuras 100% japonesas como podría ser Gundam y otras, los Transformers, las figuras de las Tortugas Ninjas y las figuras de Master of the Universe pueden ser de las más populares aquí en Japón. Y sobre todo, unas de las más costosas. Y aunque Master of the Universe y las Tortugas Ninjas tal vez no se puedan encontrar en uno que otro lugar, los Transformers siempre están presentes en casi todas las tiendas y estoy seguro que en sus casas alguno por ahí debe tener algún ejemplar. Si es así, no olviden hacer una historia y etiquetarme en Instagram. Links en la descripción. Aquí estoy con Yusei, el Yusei. Presentación, Yusei, ahí está. Parece serio, pero es un muchacho divertido, que roce libertinaje. Y me está contando que a estos tipos de Gundam pequeñitos le dicen Bibi Senshu. Por bebés, ¿no? Sí, por bebés. Por el juego de palabras. Aquí lo tenemos. 6.000 yenes este doradito. Y acá vemos los Caballeros del Zodiaco. Las figuras vintage de Senseiya. Pero criminal. Es decir, 16.000, 27.000 yenes. Tauro. Aldebarán, 44.000 yenes. Ya está, listo. Esto ya se fue pero al tope. Una locura. Cada vez me sorprende más el precio que están agarrando las figuras de los Caballeros de Zodiaco o Senseiya. Sobre todo las figuras vintage, por supuesto. Ya lo había mencionado antes, pero les prometo que se va a venir un especial dedicado a estas figuras. Tal vez como un videíto de mitad de semana. Si les gusta esa idea, déjenlo en los comentarios. Y me pongo manos a la obra de una vez para sacarla a la luz. Recuerdo cuando completos estaban alrededor de 10.000 yenes o 8.000 yenes si tenía suerte. Así que vamos a ver un poco más por acá. Eso sí, los espacios son bastante estrechos, ¿no? No podemos pasar 2 al mismo tiempo. 2 millones te ¿No? Como delincuente. ¿Qué? Pero es... Si tú lo traes, te pagan los 2 millones. lo tienen que tasar. Claro, tienen que ver lo que esté en buen estado y ahí te dan los 2 millones. 2 millones de yenes. No sé si está kawaii o... Kawaii. No, da miedo, ¿no? Es para hacer raspadilla. De los Warren, creo. De los Warren, tranquilamente. Maquinita para hacer raspadilla, bien ochentera lo veo, ¿eh? Estos ojitos, seguro que cuando te vas a dormir se mueven, hermano. Así que mejor no. Hemos entrado al ascensor. Muchas gracias, caballero. En ese segundo piso son figuras un poco más modernas, un poquito más noventeras. Ya tenemos las WCF de Dragon Ball. Por acá debe de estar de One Piece, ¿o no? No, parece que solamente de Dragon Ball acá. Miren qué buen peluchón.
Goku, Krillin y el árbitro, ¿no? Que no sé si ustedes saben el nombre, pero creo que nunca se dijo, o no sé si en algún lugar del manga o alguno de Akira Toriyama lo mencionó. En su mayoría es de Dragon Ball, pero no solamente de Dragon Ball, sino de Akira Toriyama en sí, ya que está Arale. Aparte de unos stickers bastante antiguos que están 300 yenes, está su gorrito y el sombrerito, el gorrito está 8000 yenes. Y vamos a ir a otra tienda que en esta avenida están prácticamente todas juntas. Muchachos, y paro esto acá solamente un ratito para hacerles acordar que japangemo.com ya está disponible. Por el momento solamente es una página netamente de noticias, pero poco a poco van a ver esa evolución, ya que tendremos la tienda online, así como una ventana exclusiva para los miembros en donde podrán canjear cosas. Ya estoy hablando con algunas tiendas que están en sus respectivos países. Así que ya lo saben, tienen una ventanita donde pueden colocar su correo electrónico para recibir más noticias, ya que no pienso mencionarlo mucho por acá porque de ahí se me va de las manos. Así que ya saben, ahora sí, seguimos. Hay que decir que hace un día bonito, no hace tanto sol, no hace tanto frío, así que está bueno para caminar. Y aquí al frente es el Surugaya. Y aquí están algunas consolas, aquí está la PC Engine, 5000 yenes así nada más, sin cable, nada, así. No sé si te aseguran que funcione o no, pero está así. Y este que es el mismo, no piensen que es la versión dorada, no hermano, sino que a este le va a agarrar un fumador, pero un terrible fumador, porque a ese nivel de amarillo ya no es de que esté antiguo nada más. Y esto, una Game Gear, 3300 yenes. Este está a buen precio, pero esto debe ser la zona Yang. Vamos a ver un poco más acá. Pues sí, al parecer sí, ¿no? Son consolas portátiles y todo eso que tienen ciertos problemas, no te aseguran nada. Es su mini sección Yang de consolas, pero ¿qué consolas, no? También tiene un Real aquí, el de Panasonic, bastante llamativo. Y ya se han llevado unas cuantas cosas, Acá vuelven a aparecer los juegos de Pokémon. El verde hoja, 10.000 yenes, ya lo han redondeado ya. El esmeralda, 9.000. El amarillo estaba pero 500 yenes nada más. Era el de los de primera y segunda generación, en este caso primera, el más barato, el amarillo, por alguna razón. Sí, pero está en buen estado. Sí, eso sí, no se le puede negar a estas tiendas que lo tienen bien cuidado. Qué pena que en el apartado de Dreamcast sea esto nada más. Antes se veía un poquito más también. Aquí algunos juegos de pelea como el de Street Fighter 3 es este, ¿no? El Street Fighter 3, así es. Sado Strike. El Code Verónica, 500 yenes. Bueno, el Code Verónica ya tiene años casi en el mismo precio. Juegos de armario, ¿no? Que normalmente no son los que hicieron que la Dreamcast sea lo que es ahora, o al menos como lo recordamos, pero bastante accesibles. Aquí está el Sonic Adventure 2. Sonic Adventure 2. No sé si para los presentes, pero desde mi opinión, uno de los mejores, si no es el mejor juego de Sonic desde mi perspectiva, ya que le da al juego otro enfoque, un enfoque más maduro o hasta un enfoque ligeramente más sombrío. Aparte que tiene al mejor personaje para mí, Shadow. Pero en la historia puedes escoger a Sonic para salvar al mundo o al ya mencionado Shadow para conquistarlo. Así que si no lo han jugado, se los aconsejo mucho. Y muy aparte de eso, es el último juego de la franquicia Sonic y por ende el último juego de Sonic dedicado a cualquier consola de Sega. Así que de por sí, muy aparte de que es considerado un buen juego, pues tiene un poquito de historia y un poquito de nostalgia adherida a eso. Me dejan en los comentarios si es que lo han jugado. 4.700 yenes, no está mal. Lo malo es de que tiene un rayón, tiene un golpe y todo eso. Parece que todo en el manual. En la hermana de la Dreamcast, en la Sega Saturn, primera vez que veo este jueguito de X-Men vs Street Fighter, pero en buen estado, es decir, siempre ha parecido destruido. Ahora, ni siquiera tan buen estado porque le ha caído el tema del sol. Ven, acá ya ha perdido completamente color, pero aún así me sorprende muchísimo. Y acá al lado hay una que ya sufrió un poquito más, pero aún así no está en tan mal estado como he visto en algunos hard-off. X-Men Children of the Atom, recuerdo esto haberlo jugado en arcade. De ahí ya hicieron la versión doméstica, 2700, con el Spine Car acá, con el Obi. No está mal, la verdad. Surugaya siempre se porta de manera decente. Estamos en la PC Engine, muchachos, y miren, aquí encontré el Red Alert. Y este Red Alert es una clara referencia a quién piensan ustedes. Miren ahí, a Rambo, señores, al menos para mí, Ojo que este juego, si no me equivoco, habrá salido a finales del 89,
serie. Y nuestro Ramboide, si no me equivoco, es del 83, 82, algo así. El primer Rambo, me lo dejan en los comentarios. Así que es una referencia. Aparte, vamos, es parecido, ¿no? Es parecido. ¿Qué piensan ustedes? El sabroso Red Alert, o también conocido en algunos países, si no me equivoco en Estados Unidos era Last Alert, Última Alerta. Es un juego de disparos bastante sabrosón, que la verdad me sorprendió mucho hace 7 años que lo jugué. Aún no tenía una PC Engine, así que tuve que utilizar el sistema de emulación en la computadora. De lo que pensaba que era un juego de disparos de vista cenital bastante simple para esos años, es decir, año 89 en el que salió, me di cuenta que la historia que lleva detrás es bastante densa, con misiones especiales, donde tienen que ver gobiernos, la CIA, traiciones y muchas otras cosas más, con un sentido a veces con problemática política bastante sentida, ya que muy aparte de la acción, está acompañado con animación que le da un sentido a la historia. Así que esta historia de mi querido Rambo Quinahuense no está nada mal. Este piso tenemos que seguir subiendo, pero este piso es todo de DVDs, Blu-ray, de animes, por ejemplo. Aquí tenemos de Digimon Adventure 2, su versión Blu-ray por el 15º aniversario. Está a 8.000 yenes, por ejemplo, para que se den una idea. Y aquí de Candy Candy, una traviesa la Candy, la verdad, 7.100. Y todo esto, tanto libros, películas. Está bien sectorizado cada piso, ¿no? De lo que trata. Igual en la primera planta te explican bien de qué trata cada piso. Y este es de cosas de computadora. Uy, ya vi unas cosas. Acá no se puede grabar. ¡Ay, no! En realidad hay figuras modernas también, ¿ah? Por ejemplo, acá está el de Jorojoro, que me lo gané en el canal Japan Game Plus, ya saben, muchachos, siempre metiéndole ahí a la maquinilla. Me lo gané y están que lo venden a 1.400. ¿Cuánto me costó? Me costó 500 yenes a mí, ¿no? Fue dentro de las 5 jugadas, algo así. Y miren esto, ya no diré nada más, justo los han puesto casi juntos. Los que siguen Japan Game Plus entenderán. Ya los encontré, ahora sí. ¿Te has comprado algo? Me he comprado algo que está interesante. Ahí está. Las nuevas figuras de Digimon que han salido. Así, antes de esta no habían salido después de tiempo figuras de Digimon. Así que está bonito. Tai y Agumon. ¿Y dónde los he encontrado? Pues en esta tienda bastante particular de la esquina que se llama Hero Gang. Seguimos caminando. Hoy están desoladas las vitrinas. Ya había explicado en algunos videos anteriores, pero cada espacio se alquila. Tú puedes venir, dejar tus figuras, y si alguien está interesado en tus figuras, que tú mismo le metes el precio, vas al encargado y te la dan. Así funciona. Son como lockers de alquiler, ¿no? ¿Este de acá de qué es? ¿Es de Gundam? De Gundam, sí. 28.000 yenes. Ay. Dame 2. Al parecer todo el local es de alquiler. Todo es alquilado. Entonces, les mencionaba que es bastante interesante porque son cosas que de repente algún coleccionista lo quiere vender y que normalmente no se encuentra. ¿Te has dado cuenta que algunos coleccionan bastante por temática? Este es de My Hero Academia, este de Dragon Ball, pero siempre se inclinan para algo, ¿no? Este de Miku-chan, todo de Miku-chan y sus peluchones arriba. Después también me gustaron estos gachapones, me imagino que son de Dragon Ball. Si estuviera la colección completa, genial, pero no. Después para volverlos a encontrar, nunca. Es la primera vez que lo veo más bien. Aquí una increíble colección de Attack of Titans, de Shingeki no Kyojin. Miren, Levi o Levi, 19.999, encima me pone, como si fuese tienda por departamento. No, algunos están increíbles. ¿Les gustaría algún especial de algún anime así de corazón? Déjenlo en los comentarios, a ver. Hablaremos de sus videojuegos, de sus figuras, y si gusta, agarraremos ciertos animes famosos y lo desentrañaremos ahí, hablando de todo y sobre todo el tema cultural aquí en Japón, cómo lo ven en Japón y todo eso. Por acá algunas figuras de Dragon Ball, pero de Dragon Ball, es decir, el primer anime. Goku con su báculo, Goku con carita así de sorprendido cuando todo le llamaba la atención. Esta figura la vengo buscando hace bastante tiempo, es de Dragon Ball Collection, 16.980 yenes. La verdad que te voy a seguir buscando todavía porque ahorita no. Miren ahí, la torre, 29.980 yenes. Todos los que han intentado subir la torre, o solamente es un decorado, no creo, porque el dios Yamcha está acá. El dios Yamcha ni ha necesitado subirla casi. No, yo creo que sí, es casi todos los que han podido subir la torre. Goku cuando destruye a Piccolo Daimaku. Y por aquí, el anime Sensation, Kimetsu no Yaiba, señores. 12.000 yenes, esto no ha salido hace mucho, pero si no me equivoco esto era de Ichiban Kuji, así que por sorteo. De Gundam me parece espectacular, tengo que ponerme al día con respecto a los capítulos, a las series, a todo lo que ha salido. Por acá ya está un poquito más
el Star Deck, cositas actuales. Justo que se compró mi primo, miren, 2200, pero esto ya la figura está abierta adentro. Estas figuras con el sombreado, algunas ya me parecen exageradas, pero otras como esta están espectacular. Le hacen ese trabajo de sombreado que de todas maneras le resalta muchísimo más. Y sí, esto es un no terminar, es decir, necesito un especial de figuras y sobre todo de qué figuras venden en este tipo de tiendas temáticas de alquiler. Si les gustaría la idea también déjenlo ahí, dejen ahí siempre después de mi comentario destacado qué es lo que les gustaría a ustedes. Estamos en esta avenida y ahora nos vamos a ir al Super Potato. Debe ser uno de los más grandes, porque el de Tokio, el de Akihabara es más pequeñito que este, por lo que recuerdo. Ahí está.